Bendiciones. Quisiera comenzar diciendo que vivimos en una época de avances extraordinarios. Según la ONU, cerca del 74% de la población mundial tiene acceso al Internet y tecnologías como la inteligencia artificial comienza a imitar capacidades humanas que hace poco parecían ciencia ficción. Sin embargo, también vivimos en una generación profundamente inquieta. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 7 jóvenes enfrenta hoy algún trastorno de salud mental. Este contraste plantea una pregunta fundamental. ¿Es razonable creer en Dios en tiempos como los nuestros? Esta disertación se basa en el libro ¿Es razonable creer en Dios? Convicción en tiempos de escepticismo del pastor y autor Timothy Keller y busca responder una pregunta central. ¿Es razonable creer en Dios hoy? Para responder a esta pregunta, Keller titula la primera parte de su libro El salto de la duda, donde comienza escuchando varias de las objeciones culturales en contra de la fe cristiana. Una de las más comunes es la idea de que no puede haber una sola religión verdadera, porque en una sociedad pluralista eso suena arrogante o intolerante. Sin embargo, que les señala algo importante, afirmar que todas las religiones son igualmente válidas también es una afirmación absoluta sobre la verdad y por lo tanto también excluye otras posturas. En otras palabras, nadie es completamente neutral. Todos interpretamos la realidad desde una cosmovisión. Además, muchas de las ideas de hoy que consideramos universales como la dignidad humana o los derechos humanos difícilmente pueden sostenerse si todo fuera relativo. Frente a esto, el cristianismo no se presenta como superioridad moral, sino como un mensaje de gracia para todos. Esto conduce a una pregunta aún más profunda. Si Dios existe y es bueno, ¿cómo explicamos el sufrimiento? El sufrimiento es una de las objeciones más fuertes contra la fe. Según datos de las Naciones Unidas, más de 110 millones de personas han sido desplazadas por conflictos y violencia. Esto lleva a muchos a preguntarse, si Dios es bueno, ¿por qué permite todo esto? ¿Qué les señala que cuando llamamos algo injusto, estamos apelando a un estándar moral real? Si el universo fuera solo materia y azar, no podríamos hablar de injusticia, solo de cosas que no nos gustan. El cristianismo responde a este problema de una forma única. Dios no permanece distante frente al sufrimiento humano. En Jesús, Dios entra en el sufrimiento. La cruz muestra a un Dios que experimenta injusticia y la resurrección afirma que el mal no tendrá la última palabra. Así lo afirma la Escritura en Romanos 8:18 cuando dice, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto nos lleva a la siguiente objeción cultural, que es la libertad. Muchas personas creen que el cristianismo limita la libertad, porque nuestra cultura insiste en ideas como sé tú mismo, vive tu verdad, vive tu vida. Pero el autor señala que toda relación significativa implica límites. La verdadera libertad no consiste en eliminar restricciones, sino en encontrar las restricciones correctas. Keller expresa, una libertad sin verdad termina esclavizando. Sin embargo, Jesús afirma en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El cristianismo no elimina la identidad, la restaura. Jesús no viene a borrar quién somos, sino a reconstruir quiénes podemos llegar a ser. Pero cuando se habla del cristianismo, surge otra objeción frecuente, los errores históricos de la iglesia, un tema que Keller tampoco ignora. Keller reconoce que la iglesia ha cometido errores graves y que en algunos momentos de la historia la religión fue usada para justificar poder, violencia o discriminación. Sin embargo,
Recuerda que Jesús mismo criticó ese tipo de religión y denunció a los líderes que utilizaban la fe para oprimir a otros, como lo podemos ver en Mateo 23, versos 27 al 28. Al mismo tiempo, el autor señala que muchos movimientos de justicia nacieron precisamente de convicciones cristianas. Ejemplos de ellos es William Wilberforce, motivado por su fe, lideró la lucha contra la esclavitud en el Imperio Británico. Y por otro lado, Martin Luther King Jr., pastor bautista, encabezó el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Por eso Keller concluye que el problema no es Cristo, sino cuando quienes dicen seguirlo no viven de acuerdo con su mensaje. Como recuerda Miqueas 6:8, Dios llama a su pueblo a hacer justicia, a amar misericordia y a caminar humildemente con Él. Y cuando hablamos de justicia, entonces surge la inevitable pregunta difícil. El juicio. ¿Por qué un juicio? Pero para muchos el problema no es el juicio, sino si Dios realmente existe. Aquí surge otra objeción común, la ciencia. Keller le explica que la ciencia estudia cómo funciona el universo, pero no puede responder preguntas más profundas como ¿por qué existe algo? O ¿cuál es el propósito de la vida? Incluso Albert Einstein reconoció los límites de la ciencia cuando dijo: la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Por eso el conflicto real no es entre ciencia y fe, sino entre fe y el naturalismo. La idea de que solo existe lo material. Sin embargo, la Biblia invita a observar el universo como evidencia de Dios. El Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando hablamos de evidencia histórica, inevitablemente debemos hablar de la Biblia, que afirma que el mensaje no está basado en mitos, sino en hechos históricos. Como dice 2 de Pedro 1:6, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Muchas personas afirman que la Biblia fue manipulada o que los evangelios son leyendas escritas mucho tiempo después de los hechos. Sin embargo, Keller señala que los evangelios fueron escritos relativamente cerca de los eventos que describen, algo muy temprano para los estándares del mundo antiguo. De hecho, el Nuevo Testamento cuenta con más de 5.800 manuscritos griegos antiguos, más que cualquier otro texto antiguo, según estudios del Institute for New Testament Textual Research. Por otro lado, la misma escritura afirma el valor histórico de su mensaje. Lucas 1, del 3 al 4, señala que aquí el autor describe después de haber investigado cuidadosamente los acontecimientos, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aún así, Keller reconoce que el problema final no es solo histórico, sino de autoridad. Aceptar la confiabilidad de la Biblia implica aceptar que su mensaje puede desafiar nuestras ideas y nuestra forma de vivir. En este punto, Keller plantea otra pregunta. ¿Qué significa realmente ser racional? El autor explica que ninguna cosmovisión puede probarse con certeza absoluta. Más bien, evaluamos cuál explica mejor la realidad. El autor sostiene que el cristianismo ofrece una explicación coherente del sentido moral, del deseo de justicia y de nuestra búsqueda de significado. Toda esa evidencia converge en una persona histórica, Jesucristo. Después de examinar varias objeciones contra la fe cristiana, Keller cambia el enfoque y presenta ahora las razones positivas de creer. En este punto introduce una distinción central: la diferencia entre religión y evangelio. Él dice que la religión enseña que debemos obedecer para ser aceptados por Dios, mientras que el evangelio afirma que somos aceptados por Dios en Cristo y por eso obedecemos.
como enseña la Escritura en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa gracia, afirma Keller, se revela de manera suprema en la cruz. De hecho, muchas personas cuestionan la cruz y preguntan por qué Dios necesitaría una muerte para perdonar. Aquí el autor explica que la cruz revela primero la gravedad real del mal. Aunque nuestra cultura suele minimizarlo, la Biblia recuerda que el pecado tiene consecuencias reales. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Al mismo tiempo que él señala que la cruz muestra que el amor verdadero siempre tiene un costo. El perdón nunca es gratis. Alguien siempre paga el precio. Por eso la Escritura afirma en 1 de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En la cruz, afirma el autor, Dios mismo asume ese costo para reconciliar al ser humano. Como declara 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso la cruz es el lugar donde se encuentran la justicia y la misericordia. Y si la cruz enfrenta el mal, surge una pregunta inevitable: ¿puede la muerte tener la última palabra? Esa pregunta conduce directamente al tema de la resurrección. Muchos hoy rechazan la resurrección porque consideran imposible que un muerto vuelva a la vida. Sin embargo, Keller señala que esta objeción no es realmente histórica, sino filosófica, porque parte de la idea de que los milagros no pueden ocurrir. Pero si Dios existe, entonces un milagro no es imposible. Keller destaca además 3 elementos históricos: la tumba vacía, las múltiples apariciones de Jesús resucitado y la transformación radical de los discípulos. Como afirma 1 de Corintios 15, 3 al 6, Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por eso el autor dice que la resurrección no es solo una idea simbólica, sino un acontecimiento que cambia el sentido de la historia. Y así lo declara Hechos 2:24. Dios lo resucitó rompiendo las cadenas de la muerte. Y si Jesús verdaderamente resucitó, entonces también revela algo profundo acerca de quién es Dios, lo que nos conduce al siguiente tema, la Trinidad. En este punto Keller aborda otra objeción cultural. Muchos consideran que la Trinidad es una idea confusa o innecesaria. Sin embargo, él explica que es fundamental para entender el amor de Dios. Si Dios fuera una sola persona aislada, el amor no sería eterno, porque necesitaría crear a alguien para poder amar. Pero el cristianismo enseña que Dios es amor, y así lo dice en 1 de Juan 4:8. Y en el bautismo de Jesús vemos la revelación de esta relación divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo describe Mateo 3 del 16 al 17. Esto significa que el fundamento último del universo no es el poder, sino la relación. Por eso la salvación no consiste solo en recibir perdón, sino en ser invitados a participar en la vida de Dios. Como afirma Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Después de responder tantas objeciones, Keller termina el libro de una manera profundamente pastoral. Ya no presenta otro argumento intelectual, sino una invitación personal. El autor expresa que la fe no comienza intentando mejorar por nosotros mismos, sino con arrepentimiento y confianza en Cristo. Arrepentirse significa reconocer que hemos puesto otras cosas en el centro de nuestra vida, y confiar significa descansar en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Así lo dice la Escritura en Hechos 3:19. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. El cristianismo no es simplemente una explicación del mundo, es una noticia poderosa. La Biblia lo dice en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esto significa que el mal es real, pero no es eterno. Que el pecado es profundo, pero la gracia es aún mayor. Que la cruz revela el amor de Dios dispuesto a pagar el precio y que la resurrección abre una esperanza real para la humanidad. Por eso al final la pregunta deja de ser solo intelectual y se vuelve profundamente personal. Y él dice, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si todo es verdad y Jesucristo es real, ¿qué vas a hacer con esta invitación? Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.